Primero que nada, les damos la más cordial bienvenida a todos y todas las personas que se han podido conectar hoy día eh, para escuchar esta clase abierta que Sebastián Ugarte ha titulado Recompensa Total, relación entre la calidad del trabajo y el conflicto trabajo y familia. Esta clase abierta se da en el marco del Magíster en Gestión de Personas y Dinámica Organizacional y tiene como objeto el poder promover, mostrar el trabajo que hacen nuestros académicos y académicas que trabajan en el programa y como una labor de poder mostrar esa investigación y lo que hacemos en el Magíster, ¿ya? Voy a presentar en primer lugar a Sebastián. Sebastián es profesor asociado del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Él es ingeniero industrial de la Católica, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene un máster en Human Resource Management and Industrial Relations de la Universidad de Manchester, en Inglaterra, y posteriormente también hizo su doctorado en Business and Management en la misma universidad. Y bueno, las áreas de especialización de Sebastián son gestión de personas, compensaciones, gestión del desempeño y vinculado muchos de estas áreas de investigación con los estudios de género, que es una dimensión donde Sebastián ha publicado bastante. ¿Ah? Entonces, bueno, la clase abierta que hoy día va a desarrollar está en el corazón de todo esto, así es que bueno, le damos una cordial bienvenida y también agradecemos esta presentación. Así que somos todos oídos, Sebastián, muchas gracias. Ok, muchas gracias Matías por la presentación y bueno, Leonardo, todo el equipo ahí de posgrado que está organizando esto. Bueno, Sebastián Ugarte, profesor de ahí de la FEN y esta clase, bueno, parto primero con un concepto de recompensa total que es bastante holístico y que es un extracto de una de las clases que yo hago en lo que aparece acá abajo en el curso de Dirección, Estrategia del Desempeño y Compensaciones, y después lo vinculo con una de las dimensiones de la recompensa total que tiene que ver con temas de bienestar y que es la conciliación, trabajo y vida personal, o en este caso, como la presento yo, porque también es una de sus acepciones, el conflicto trabajo y familia y cómo lo vinculamos con la calidad en el empleo, ¿ya? Entonces voy a comenzar. Bueno, primero para darle así una idea, sobre todo si hay algunos estudiantes acá o potencial estudiantes, ojalá, de nuestro magíster. Estos son los tópicos que vemos en el curso de gestión de las compensaciones y desempeño. Partemos con el concepto de recompensa total, beneficio, después los principios guías que norman las compensaciones que tienen que ver con la equidad interna, competitividad, pago por desempeño, así como elementos de administración. Bueno, los alumnos también dentro de eso aprenden a hacer evaluación de cargos, que es una de las cosas elementales para poder hacer análisis de equidad, armar estructuras salariales y evaluar la competitividad. Vemos distintos elementos del mix de compensaciones, cómo va variando dependiendo de la jerarquía, dependiendo de la industria, el sector económico. Después revisamos temas de competitividad, de posicionamiento estratégico, de cómo eso se relaciona con la manera como las organizaciones se quieren posicionar y eso deriva en el punto inicial para armar las estructuras salariales, que son el principio para mantener tanto competitividad como también equidad, igual remuneración o remuneración semejante por trabajo de igual valor, y así. Y después, bueno, vemos principalmente en la clase de desempeño y mérito de cómo se vincula todos los aportes que hacen los colaboradores a la organización con incrementos salariales, con distintos tipos de incentivos, y después cerramos con, ya cuando hayan madurado todos los conceptos anteriores, con una clase de estrategia y que tienen que ver con
cómo podemos definir ese posicionamiento en los distintos pilares o principios guías que les comenté anteriormente. Así que es un poco el curso que vemos. Y dentro de lo que es la recompensa total, ahora les voy a pegar un barniz de algunos de estos tópicos. Es una herramienta bastante útil para poder destacar lo que hacen las organizaciones como elementos de valor, ¿ya? Y ahí viene el nombre el valor, la propuesta de valor al empleado, porque la idea es que apreciemos de que las cosas de valor no son solamente monetarias, hay distintos elementos que implican sentirnos realizados, sentirnos bien con nuestro trabajo y con nuestro entorno, que estamos cumpliendo un propósito y que estamos avanzando en lo que son nuestras carreras y nuestras vidas. Entonces, por ahí va lo que es estos modelos y este concepto de recompensa total. Como definición inicial, tenemos, bueno, para hacer una diferencia, compensaciones principalmente implica elementos monetarios que entregan las organizaciones, tanto compensación fija, pagos garantizados y compensación variable. Pero cuando uno empezó, bueno, esto a través de las investigaciones, también de acuerdo a lo que dicen los colaboradores cuando se van de una organización o cuando quieren llegar a una nueva, hay distintos elementos que son considerados de valor más allá de lo monetario, ¿ya? Entonces, de ahí se agrandó el concepto y se pasó a llamar a recompensa total, que implica, como aparece acá, compensaciones económicas directas e indirectas, así como también no económicas, ¿ya? Entonces, todo aquello que es de valor es aquello que le llamamos recompensa total. Acá hay algunas otras definiciones. Si después alguno de ustedes quiere investigar más temas de recompensa, está World at Work, por si acaso, es la principal asociación de profesionales de compensaciones a nivel mundial. Y para dar también un ejemplo, esta empresa de consumo masivo, Unilever, recompensa total integra todos los elementos de lo que significa ir a trabajar. O sea, de que yo llego, tengo un lugar quizás para estacionarme, tengo buena iluminación, elementos ergonométricos, tengo un clima laboral de colaboración en mi lugar de trabajo, tengo oportunidades de desarrollo, en fin, ¿ya? Entonces todo lo que significa trabajo y que es tangible, así como intangible, son elementos de recompensa total. Para también ahí ordenarnos qué es lo que componen en cuanto a elementos de la recompensa total, acá está separada en nuestros 13 pilares. Entonces primero tenemos la compensación directa, que es todo aquello que es monetario. Y ahí tenemos pagos garantizados, salarios, así como otras cosas que van más allá de lo que produce la gente o entrega por su desempeño. Y luego compensación variable, que le llamamos de corto plazo, cuando es hasta un año calendario y más de un año compensación de variable a largo plazo. Luego tenemos compensación indirecta y ahí entran todos lo que se les llama beneficios sociales, también ahí hay beneficios legales, hay beneficios contractuales, hay beneficios que son entregados por contrato, hay beneficios flexibles, hay un mundo ahí, ¿ya? Pero beneficio, por definición así más dura, recompensaciones, es aquello que no es monetario, que implica un valor, que implica recursos, pero que se entrega a través de distintos tipos de prestaciones. Y cuando yo hago la composición tanto de lo que es monetario más los beneficios, eso es el concepto de compensación total. Y después si yo le agrego otro elemento que le llamamos recompensa no financiera, que son, esto justamente es lo más difícil de conseguir en las organizaciones. De qué manera nosotros le damos participación y voz a la gente de la organización, no solamente dentro del equipo gerencial, de qué manera también nosotros cumplimos esas promesas de desarrollo, de que la gente vaya aprendiendo y que eso implique que pueda optar a cargos más desafiantes, elementos de flexibilidad en el trabajo, conciliación de vida personal, laboral, tener líderes que nos movilicen, que seamos capaces de asimilar los cambios que nos ofrece la organización como oportunidades, en fin. Y bueno, todo esto que está a la derecha implica mucho esfuerzo, implica gestión,
pero no es llegar y abrir la plata, la llave de plata y que, bueno, obtener todo este tipo de cosas. Esto implica mucha organización, muchos también elementos culturales que tienen que estar alineados. Y esto, por decirlo así, es lo más difícil que dentro de los elementos de la recompensa. Entonces, cuando yo le sumo a lo que le llamo compensación total todos estos elementos no financieros, es lo que se compone finalmente el elemento de recompensa total. ¿Ya? Vamos a ir haciendo algunas interacciones, como acá no tenemos la clase, yo les pido a ustedes levantar la mano o que puedan emitir sus opiniones, que también lo pueden hacer, vamos a tener espacio para eso. Vamos a ocupar esta plataforma de Menti. Básicamente ustedes pueden ir vamos haciendo así como una especie de polls, así encuestas, donde ustedes van poniendo sus preferencias. Hay distintos tipos de modalidades, ¿ya? Entonces, para iniciar les voy a pedir que, si que están con, eh, por ejemplo, con el computador, ahí le estoy copiando en el chat el enlace. Si es que están, no sé, en cualquier página web, van a menti.com y digitan este código. O si están con su celular o tablet y pueden escanear el QR, también les va a funcionar. ¿Ya? Ahí les copié el enlace también en el chat por si acaso. Se lo había mandado a Leonel. Ok. Ya, entonces para entrar un poco en contexto, para ir midiendo la temperatura de lo que está pasando en su organización, cuestiones que tienen que ver con la recompensa total, la primera pregunta que les quiero hacer es, pensando en el mix de compensaciones, ¿qué elementos de empleo y recompensa total se han visto impactados en tu organización en el último año móvil? O sea, pensando de ahora abril versus abril del año pasado. Me voy a ir escondiendo las respuestas. Y vamos a dar un tiempo, no sé, más. ¿Puedes Unos compartir el 45. código? Claro, el código aparece arriba por si acaso. Arriba en la presentación, 74600564. Y puse el enlace también en el chat, si es que quieren hacer clic ahí en el enlace. Sebastián, Sí, hola Hans Carvajal por acá, gusto saludarte. Sebastián, una consulta. Bueno, me conecté a través del celular y bueno, tú tienes la escala del 0 al 10. El impacto es como de menos a más. ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Así la evaluación? sí, en fondo en términos relativos, tenemos distintos elementos de la compensación. ¿Cuáles son aquellos que ustedes han observado una mayor variabilidad? Entonces, por ejemplo, por un mandato regulatorio legal, el trabajo flexible sí ha tenido cambios. O sea, estamos en evolución de una ley de 40 horas, hay una ley de conciliación que implica entregar opciones de teletrabajo a personas que tengan necesidades de cuidado. Entonces ahí imagino que todas las organizaciones en ese aspecto han tenido algún tipo de cambio. No sé, pues hay organizaciones quizás en compensación variable, puedan estar cambiando su mix y pagando de una manera distinta que implique entregar distintos tipos de compensación sujeta a productividad, competencia, lo que sea que se haya movido un poco más la aguja dentro de lo que es el último año móvil. A Ok. eso vamos a dar 30 segundos más.
Ok, entonces, a ver, veamos lo que son sus respuestas hasta ahora. Bueno, lo que muestran ahí los números son los promedios y hay lo que vemos así acá con una curva en la distribución. Hay gente que puso algunos niveles al máximo, otros al mínimo y al final, por ejemplo, lo que nos dice acá, compensación base, salario, lo que ha tenido mayores tiempo. Bueno, todos estos últimos 5 años han sido bastante irregulares, con inflaciones que también a veces no han hecho estar rezagados, después que hayan tenido las necesidades que poder alcanzar eso. También lo que es trabajo flexible, ahí que les comentaba, sí, estamos como obligados a movilizarnos más en ese sentido, aunque también hay organizaciones que voluntariamente han hecho más allá de lo que es lo legal, ¿ya? Y bueno, y otra como tendencia que se ha visto, que el teletrabajo, que lo asumimos con bastante propiedad en la pandemia, ahora se están revirtiendo ese tipo de prácticas en algunas organizaciones. Luego, temas de capacitación y desarrollo y salud mental, ¿ya? Bueno, ahí vamos a conversar más sobre temas que impliquen este conflicto, también el burnout, la salud mental, que es una de las cosas que estamos empeorando mucho como sociedad y Chile no es ajeno a eso. Ya. ¿Alguien? Bueno, después vamos a tener tiempo para preguntas, o si ustedes quieren también hacer alguna pregunta en el chat, lo pueden hacer con toda libertad. Ok, entonces, bueno, yendo a la práctica de estos modelos de recompensa total, estos modelos en general han sido en general los temas de compensación han sido impulsados principalmente por consultoras y de ahí los académicos nos hemos ido integrando de alguna manera, pero los modelos propiamente tal, los que existen son todos de consultora y este es de un autor que se llama Michael Armstrong, que es el principal autor en temas de compensaciones, de todo lo que es Europa, Reino Unido. Y él separa estos elementos monetarios que veíamos de compensación como recompensa transaccional, sueldo base, pagos variables y beneficios, y luego todo lo otro que está en aspectos que son de desarrollo, que son asociados al ambiente de trabajo, al clima, al liderazgo organizacional, a toda la experiencia que implica ser parte de una organización, le llama recompensa relacional. Y la suma de estas dos cosas le llama recompensa total. Ahora, también para ver cuál es la realidad de las organizaciones que ustedes representan, esto es bien cortito. Si ustedes cuentan en sus organizaciones con un sistema de gestión que involucre una política o práctica definida, escrita de recompensa total, ¿ya? Porque eso, bueno, a veces también para contarle la otra parte de la historia, lo que no se comunica no existe, ¿ya? Entonces, si hay muchos de estos elementos de la recompensa total que nosotros no los tenemos ni definidos y por otro lado no los comunicamos, la gente no aprecia el valor de todos los recursos que están puestos en esa organización, en ese tipo de elementos de recompensa. Y por eso pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen una práctica, una política y quizás está también definida? Ok, hay algunos que dijeron que, diciendo, ok, 18% sí, 82% no, y bueno, y esa es la realidad del país, ¿ya? En general, eh, las organizaciones que son más transparentes respecto a lo que entregan como distintos elementos de la recompensa son aquellas también que las comunican de manera abierta. Y dentro de todas las cosas que uno puede hacer en gestión de personas, lo que quizá hay menos transparencia tiene que ver con temas de recompensa, de compensaciones, y justamente porque no hay a veces un buen equilibrio, no hay
equidad dentro de la organización, a pesar de personas que puedan estar desempeñando roles similares. Y al final eso es una de las razones que hacen que no seamos más transparentes. No quiere decir que esté bien, pero un poco contándoles la realidad, ¿ya? Y que bueno, eso es algo también que va a estar cambiando. Hay muchas leyes de transparencia en todo el hemisferio norte. La mitad de los estados de Estados Unidos, que tienen organización de estados federales, ya la tienen. La mayoría de los países de Europa. Y acá estamos empezando en Chile. Hubo una norma chilena, la 461, que tienen obligación de las organizaciones que cotizan en bolsa, partieron con las que tienen mayor nivel de facturación, hacer una serie de reportes que impliquen compensaciones, diferencias salariales por género y así. Entonces, es algo que nosotros nos tenemos que ocupar ya, porque si no nos van a pillar la ley sin haber hecho quizás los cambios de mentalidad, los cambios culturales. De qué manera podemos ser más transparentes, y para ser más transparentes tenemos que ordenar la casa, ¿ya? Entonces, no es una cuestión que se haga de un año para otro, implica un trabajo por etapas, pero es una de las cosas que si uno ve lo que está pasando en el mundo, debiésemos ocuparnos ya. Este es otro modelo de recompensa total. Aquí me salté el número 4, hay muchos modelos de recompensa total. Y la diferencia con el anterior es que acá, por ejemplo, surgen dos elementos que cada vez son más apreciados por distintos colaboradores que están en una organización, así como aquellos que llegan a una organización. Así como también hay otros que se van de ciertas organizaciones porque no son capaces de desarrollar estos conceptos. Y uno tiene que ver con el bienestar, ¿ya? Hay distintos tipos de bienestar, bienestar social, relacional, bienestar económico, bienestar de salud física, de salud emocional, mental. Y es algo que yo diría, tuvimos un punto de inflexión importante en la pandemia, ¿ya? Antes de eso, quizás con algunas excepciones, lo que era nuestra salud en todos esos tipos de aspectos era algo como que la persona, el trabajador, se las tenía que arreglar por su cuenta, ¿ya? Entonces yo me encargo del trabajo y tú te encargas de tu salud, ¿ya? Y de tus problemas económicos y de tus problemas de salud mental, no sé, pero después cuando las organizaciones ya tuvimos que ocuparnos de la gente se estaba enfermando, algunos llegando a situaciones catastróficas y también tuvieron que armar su lugar de trabajo a veces dentro de la emergencia, así como también en sus propios hogares, las organizaciones pasaron a ser un poco más empáticas respecto al bienestar de las personas, ¿ya? Entonces, eso es un cambio positivo y que, bueno, todavía tenemos mucho que desarrollar. Lo otro es lo que aparece acá arriba, por ejemplo, con el propósito, ¿ya? Cada vez las organizaciones tienen que hacerse cargo respecto al impacto que están teniendo en distintos elementos de sostenibilidad. Tenemos todo esta normas de las Naciones Unidas, creo que en el 2030, asociado a la sostenibilidad, y la organización están declarando a veces explícitamente de qué manera sus esfuerzos, sus servicios, sus productos, lo que ellos entregan al mercado o a la comunidad, se alinea con estos elementos de desarrollo sostenible. Y no basta ser solamente un ente productor y extractor del lugar donde están las organizaciones, tenemos que también hacernos cargo de cómo impactamos el medio ambiente, las comunidades que están ahí, y cómo también generamos algún tipo de beneficio social, ¿ya? Porque al final el impacto que tiene la organización no es una cosa que vaya a estar asociado a lo monetario únicamente. Tenemos impacto en la vida de los trabajadores, pero así también en el entorno, en el ecosistema donde se maneja. Luego, bueno, tomando así como extracto este modelo de recompensa total de Mercer, esto también para contarle a ustedes que cuando nosotros armamos estos modelos de recompensa asumiendo el rol de ustedes de un profesional de recursos humanos, de gestión de personas en las organizaciones, tenemos distintas visiones que no son necesariamente las visiones que son las expectativas que tiene la gente, ¿ya? Y al final uno arma esta propuesta de valor, más allá del modelo, porque quiere principalmente atraer, retener a los que tenemos en la organización, sobre todo aquellos que consideramos como valiosos, críticos,
y también motivar, ¿ya? Entonces, siempre todos estos elementos de recompensa evolucionan. Y por un lado, por ejemplo acá, tenemos distintos elementos de la recompensa y según los empleados, de los colaboradores, ellos jerarquizan de lo más importante a lo quizás, bueno, no que no sea importante, pero no tan importante, ¿ya? Y por otro lado, si se le pregunta a la gente de recursos humanos por qué se queda la gente, hay a veces que tienen nociones que son totalmente fuera de la realidad. Entonces, por ejemplo, la gente se queda o la gente quiere y está buscando trabajo flexible, tener mayor autonomía, horario diferido, teletrabajo, menos días de trabajo, más días de vacaciones, en fin, ¿ya? Y para los trabajadores eso está en cuarto nivel, cuarto lugar de relevancia, versus para recursos humanos está en el lugar 18. Carga de trabajo manejable. Cada vez, en el fondo, no es porque queramos trabajar menos, es porque necesitamos desarrollar otros roles que tenemos en nuestras vidas y porque también mucha gente se enferma por a veces sentirse que están siendo quizás en un ambiente que pueda ser tóxico, que están siendo explotados o que estén sobredemandados, ¿ya? Y eso es bastante relevante para la gente, pero no lo es tanto en esta, o no cree que es tan así la gente de recursos humanos. Y acá, bueno, llamado atención para todos, siempre todas las cosas hay que medirlas, ¿ya? Entonces, nosotros no podemos seguir perpetuando lo que hemos hecho, incluso, no necesariamente toda la vida, sino quizás 5 años atrás, 10 años atrás, porque las preferencias de la gente van cambiando, las prioridades, la manera de cómo quizás asumimos la vida o nuestro trabajo de cuando éramos jóvenes versus ahora que nos sentimos quizás más maduros. Y esto hay que investigar, ¿no? Hay distintas metodologías. Así como cuando uno investiga en el mercado a los clientes y uno trata de hacer calzar lo que ofrece versus el nicho que puede capturar, acá también tenemos que hacer algo parecido de tratar de entender qué es cuáles son estas distintas prioridades que tienen nuestros colaboradores y cómo nosotros podemos armarles este paquete de valor, esta propuesta, para que ellos se sientan más a gusto en nuestras organizaciones. Ok, acá también para seguir mostrando algo de lo mismo. Siempre nosotros creemos, no quiere decir que todavía no siga siendo un elemento importante el dinero, ¿ya? Mucha gente tienen que pagar cuentas, queremos capitalizar, queremos ahorrar, queremos ayudar, en fin, ¿ya? Pero cuando se le preguntan, los empleados renunciarían a un aumento salarial de 10% a cambio de acá aparecen una serie de cosas asociadas al bienestar. Por ejemplo, más beneficios para bienestar, trabajo totalmente flexible, horario de trabajo reducido, posibilidad de reducir las horas trabajadas. Y eso, bueno, tiene mucha relación con lo que vamos a ver de ahí, asociado al impacto que tiene la calidad del empleo y el conflicto trabajo-familia. Entonces, acá como conclusión, decirles que no todas las cosas se arreglan con dinero. Hay cosas que están acá que de hecho puede costar bastante menos que un 10% en cuanto a aumento salarial. Y bueno, tenemos que ocuparnos, ver en qué medida se pueden implementar una serie de iniciativas y no basta solamente, recuerden también con desarrollar la política, porque muchas veces nos quedamos en la política, en la generación de la práctica, pero no en la implementación y en la asimilación de aquello que se quiere conseguir. Ya, esto yendo a ejemplos concretos de estos modelos de recompensa total. Acá tenemos el modelo de recompensa total aplicado a una minera chilena internacional. Y bueno, las mineras son, así como la industria financiera, pero especialmente la minería, tienen bastantes recursos para poder generar esta propuesta de valor y, no sé, acá tienen remuneraciones basadas en el desempeño. Este es un modelo Willis Tower Watson, por si acaso, que no se lo mostré antes, pero bueno, no es tan complicado. Primero tiene las remuneraciones básicas, la compensación garantizada, más los beneficios, después las remuneraciones basadas en el desempeño, y luego la tercera dimensión que le llaman desarrollo de carrera y ambiente laboral, ¿ya? Y bueno,
si yo tiene tanto, por ejemplo, una empresa minera, pero si yo quiero, no sé, pues llego a una feria laboral, por ejemplo, o llego a hacer una oferta laboral a alguien que realmente quiero captar como parte para que se venga a trabajar a mi organización, esto es una buena manera de algo que quizás tiene tantos elementos, si me pongo a ver los contratos, las políticas con distintos beneficios, o elementos de la recompensa, puedo estar leyendo quizás 20 páginas, ¿ya? Pero acá, de un solo pantallazo, yo puedo ver en fondo cuáles son estos distintos elementos de la recompensa que pudiesen ser apreciados por la gente que quiero atraer y retener. Y también retener. O sea, muchas veces nos damos cuenta de todo esto que ofrecen las organizaciones recién cuando nos vamos a trabajar a otra organización. Como la organización anterior no se ocupaba de comunicar debidamente, y lo que uno no comunica y la gente no se entera no existe, después cuando nos fuimos y empezamos a comparar cosas que antes yo inconscientemente no me daba cuenta que las tenía, pero efectivamente sí las tenía, realmente las comenzamos a apreciar más. Como cuando uno se va, no sé, para vivir a otro país y cuestiones tan simples como, no sé, pues la interacción social que uno tenía con familia, con amigos, el comerse una, no sé, una empanada por 2.000 pesos, o cualquier cosa que uno añore, realmente uno aprecia el valor de las cosas. Esto, una organización que es totalmente distinta a la que vimos antes, es una empresa de call center, ¿ya? Y una empresa que no tiene a veces tantos recursos como una de call center, y no porque quizás no quieran entregarse, es porque ellos luchan, bueno, le dan estos contratos de prestación de servicios al cliente a distintas organizaciones, y eso la organización los compra así a bajo costo, ¿ya? Entonces, están bastante limitados en las cosas que le pueden ofrecer a sus colaboradores. Y una cuestión así súper interesante, por ejemplo, esto de, no puedo dar el nombre, pero tiene cosas como, por ejemplo, cuando yo le mostraba la dimensión de desarrollo de carrera y ambiente laboral, yo a través de este modelo puedo darme cuenta de algo que quizás no lo hubiese hecho al solamente mostrarle una oferta salarial de elementos monetarios y ciertos beneficios, que dice oportunidad de crecimiento, el 90% de los supervisores fue teleoperador. ¿Ya? Entonces, como que, wow, ahí quizás algo que pueda ser más básico, un poco mejor quizás que la remuneración mínima, sí tiene perspectiva, porque al final un alto porcentaje de aquellos que se unen a la organización van a tener la capacidad de poder crecer. Y así, bueno, una serie de cosas que también uno tiene como el perjuicio, el call center, quizás son roles que no son muy bien remunerados, como que lo asocio al sueldo mínimo, un poco más, con ciertos incentivos, pero yo al ver acá veo que hay muchas cosas más allá de lo que es quizás este perjuicio respecto a este tipo de organización. Ok, estamos por cerrar el punto de recompensa total, pero antes de eso, preguntarle a ustedes, ¿cuál es tu mix ideal de recompensa total? Entonces, tenemos distintos elementos de la recompensa y les pido que lo distribuyan en 100 puntos según tu preferencia. Entonces, por ejemplo, si lo único importante para ustedes es la compensación monetaria y los beneficios, la compensación monetaria le quiero dar 80 y a los beneficios 20 y al resto 0, esa es la manera como van a distribuir. Ahí les pongo el QR, ahí está arriba por si acaso también el código, arriba de la presentación, y también le estoy copiando acá el enlace. Ya hay 7 personas, 9 que han contestado.
Y cuando lleguen a 20 más o menos, o 25. Ok, vamos viendo. Ok, bueno, compensación monetaria, desarrollo, movilidad de carrera, balance vida-trabajo, beneficio, ahí cambiándose, está casi empatado, aprendizaje en el puesto de trabajo y propósito de la organización. ¿Ok? Esto, por si acaso, no hay, acá no, uno nunca debiese asumir un juicio de valor, qué es lo más correcto, no. No sé, cada persona tiene su propia realidad, o sea, quizás yo soy el sostenedor de no solamente de mi familia, sino que también de mis hermanos pequeños o de mis papás, y yo en el fondo por ese tipo de vida, lo único que necesito es compensación monetaria, porque es la manera como yo le entrego bienestar a mi entorno, ¿ya? Quizás no sé, pues gané lo suficiente dinero en la vida y lo único que quiero ahora es como devolverle en el fondo todas las ventajas, las oportunidades que he tenido y buscar una organización donde realmente me sienta alineado con su propósito. Y bueno, Ahí, cada persona yo- tiene su propia función de utilidad respecto de qué es aquello que considera de valor y qué es de qué manera se siente más recompensado. sí, ahí, Sebastián, yo creo que también pasa un poco por las etapas que uno va viviendo. Yo creo que alguien que a lo mejor está recién ingresando a un trabajo, obviamente va a querer, aparte de quizás, no sé si la compensación, pero sí el desarrollo, que crecer, quizás va a mirar beneficios, y gente que lleva más tiempo va a ir equilibrando otras cosas. Claro, así es, Hans. Uno tiene lo que se llama un ciclo de vida laboral, ¿ya? Y ese ciclo de vida laboral está influenciado por la etapa en que uno está en la vida, por las cosas que quizás no tenía planificado y le pasaron, no sé, un cambio de gusto, cambio de preferencia, cambio de mentalidad, eh, distintas Cambio de entorno, circunstancias. cambio del Entonces, entorno, por todo. supuesto, claro, el entorno, yo me puedo ir a vivir a otro lugar donde también las condiciones son distintas y eso a mí me ha hecho adaptarme a una nueva manera. Pero sí, pueden ser distintas cosas y esto es súper cambiante. ¿Ya? Uno tiene derecho, como se dice, a cambiar de opinión respecto a las preferencias, porque también, no sé, pues, uno va cambiando en nuestro entorno, nuestras necesidades y nuestras prioridades. Gracias ahí para los que participan. Ok. Bueno, ahora les voy a contar, ya yéndonos fuera de lo que es más este extracto de docencia, que es una de las primeras clases que hago yo en el curso de compensaciones. Y les quería contar un poco sobre esta investigación que hicimos hay un equipo, Rodrigo Terovich, Robert Curiñanco y Javiera Raves, donde estudiamos lo que le llamamos calidad del trabajo y el conflicto trabajo-familia, ¿ya? Existen distintas maneras de cómo presentar lo que es los temas de conciliación. Existe el equilibrio, trabajo, vida personal, conflicto. Existe también un concepto que se llama enriquecimiento, trabajo, vida personal. Pero la manera como lo presentan, esta es una encuesta que se hace en cerca de 30 y tantos países. Acá en Chile la hace el CEP, el Centro de Estudios Públicos, tiene distintos tipos de módulos y este es el módulo asociado al trabajo. Una de las cosas que se mide es el conflicto trabajo-familia y el conflicto también familia-trabajo, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera el trabajo afecta todo lo que es mis objetivos y mi rol familiar? Y a viceversa también, de qué manera la familia me afecta el desempeño quizá óptimo y que yo quisiera tener en mi trabajo. Y al final, bueno, por otro lado existe el equilibrio, el balance, pero cuando uno pregunta a la gente,
¿tú sientes equilibrio, balance o sientes un conflicto? Y la gran mayoría de la gente siempre te va a decir que tiene más bien un conflicto que un balance, ¿ya? Entonces, por eso es una manera quizás más directa y realista de tratar el problema y de no hablar de algo que quizás no es... o sea, es alcanzable el equilibrio, pero no es la realidad cuando le preguntamos a la gente respecto a cuál es su situación. Y bueno, y un enfoque de género porque hay distintos elementos asociados a la calidad del trabajo que impactan más a hombres y mujeres, y eso se los voy a mostrar ahora. Ya, entonces voy a hacer algunas preguntas para que también tratemos de hacer una introspección de qué es lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Entonces, ¿con qué frecuencia sus responsabilidades laborales interfieren con sus compromisos familiares o personales? Aquellos de ustedes que no tengan familia, o sea, que no tengan familia que dependen de ustedes, tratan este tema más desde la esfera familiar y la esfera personal, ¿ya? Ya, vamos a ir viendo los resultados. Ok. Ya está como más o menos promediado. El valor inferior es nunca, ahí tenemos un 4%, el máximo es casi siempre, con un 13%, y tenemos acá parte ahí de la distribución más o menos empatada ocasionalmente y frecuentemente, ¿ya? Entonces, si tuviésemos que sacar un promedio, algo aproximando esto, quizás la mitad del tiempo la gente siente algún tipo de conflictividad entre estos roles laborales y familiares o personales. Después, cuando aumenta el conflicto trabajo-familia, ¿qué impacto ustedes notan primero? Entonces, hay distintas cosas como que se puede ver reflejado esa conflictividad y me gustaría que compartieran en qué se refleja en su situación personal. No sé si ustedes también ven una línea roja en la pantalla, no sé cómo se aparece. Sí, Hay una marca hacia arriba y se rayó. Sí. profesor, Ahí, tiene que dejar de compartir y volver a hacerlo para que salga la olla. Pero no ok, molesta, no molesta. ya. Ok, entonces ya Ahora sí se ve 15, bien. 15 de ustedes han contestado. Tenemos un poco más de tiempo. Ya, ok. Más signos de estrés o burnout. Sí, eso también es lo que dicen los estudios. Cuando uno, no sé si han visto estudios de la Universidad Católica, tiene no me acuerdo cómo se llama el centro de estudios, pero también hace bastante evaluaciones y sondeos respecto a salud mental, emocional y aparece mucho lo que es el estrés, el burnout. Dificultad para concentrarse, mayor ausentismo, retraso, mayor satisfacción en compromiso, menor satisfacción en compromiso laboral, ningún impacto perceptible, ¿ya? Bueno, mucho de esto también uno lo puede asociar a quizás cierta sintomatología de algún tipo de enfermedad. Y bueno, eso es también lo grave de esta conflictividad, que en algunos casos nos puede llegar a veces a afectar nuestra salud.
Ok, luego la cultura de nuestra organización respecto a los asuntos familiares se describe mejor como. Acá vayan poniendo en una escala de 1 nunca o 5 siempre a cada uno de estos enunciados, ¿ya? Entonces se reconocen y apoyan abiertamente, hay apoyo pero depende de cada jefe, existen políticas pero la práctica es desigual, el trabajo es lo primero, los asuntos familiares son privados. Los más. Cuando lleguen a 20, vamos a mostrar los resultados. Ok, entonces se reconocen y apoyan abiertamente. Bueno, y acá hay toda una línea de distribución. Hay algunos que pusieron nunca, otros no, moderadamente y otros siempre, ¿ya? Y bueno, hay veces que no es echarle solamente la culpa a la organización, como acá aparece, hay apoyo, pero depende de cada jefe. Existen políticas, pero la práctica es desigual. Eso es bien típico que la política no es el fin, lo que el fin es el impacto que tiene el poder asimilar y implementar esa política. Y luego algunos que dicen trabajo lo primero, los asuntos familiares son privados, ¿no? Y sí, es la cultura o lo que han asumido a veces distintos tipos de organización. Ok, ya, y esta es la última que les tengo que preguntar antes ya de comentarles más respecto a la organización. ¿Qué política utilizan en su organización para reducir el conflicto trabajo-familia? Y hay distintas cosas que organizaciones han implementado para tratar de liberar. Esto es solamente una muestra de algunas. Y acá hagámoslo cortito. Voy a poner 30 segundos ahí para que puedan contestar. Entonces, horario de entrada y salida flexible, sí, ahí yo siempre digo, agradezco a las nuevas generaciones, pues, a los centennials, millennials, porque gracias a ellos cambiaron quizás esa concepción de que uno tenía que ser infinitamente leal al, a lo que era el presentismo, que quizá existía mucho, bueno, todavía existe en cierto entorno. Día de trabajo híbrido remoto, sí, lamentablemente hay organizaciones que han estado revirtiendo eso. Semana comprimida, eso casi nadie, yo sueño con eso de tener 3 días de fin de semana. Y bueno, algunas otras cosas, especialmente en términos de guardería y líderes de la organización. Gracias a todos a los que participan. Ya, entonces, bueno, ¿por qué no es relevante preocuparse del conflicto trabajo-familia? Que lo vamos a abreviar por si acaso como CTF ahí dentro de la presentación. Y porque al final el 40% de los empleados a nivel global experimentan estrés en el trabajo, ¿ya? Y al final el estrés es un tipo de condición que no nos permite, o sea, de partida no nos sentimos bien, no nos permite funcionar bien, y no solamente en nuestros roles productivos, sino que también en aquellos que son familiares, de cuidado o nuestros intereses personales, ¿ya? El conflicto trabajo-familia es uno de los determinantes de lo que es el estrés laboral.
Entonces, esta dualidad que nosotros tenemos respecto a nuestros roles personales, así como laborales, y la incapacidad de poder sentirnos que estamos cumpliendo debidamente en ambos, es algo que nos genera estrés, ¿ya? Y existen eficaces en las políticas organizacionales para mitigar el conflicto trabajo-familia. Hay muchas organizaciones que tienen las políticas, pero de ahí la cultura interna o la misma jefatura o a veces los pares le impiden el poder utilizar. Y bueno, tenemos el ejemplo histórico de lo que es el postnatal parental. No sé si ustedes han visto a veces cifras de comunidad mujer. No me acuerdo la última, pero hace 3 años atrás, el último sondeo, menos del 1% de los hombres se tomaba el postnatal parental. Lo mismo quizás cuando uno pueda apelar a ciertos elementos de flexibilidad, en cargos de mayor jerarquía, en tomarse las vacaciones. Ya está lleno de gente que a veces no es capaz de tomarse las vacaciones porque eso implicaría una desconexión, una falta de compromiso con cuestiones urgentes, relevantes que tiene la organización, en fin, ¿ya? Y bueno, y lo otro que sabemos es que las características de calidad del trabajo que mitigan el conflicto trabajo-familia pueden ser sensibles al género, que no necesariamente todos estos aspectos del trabajo afectan de la misma manera tanto a hombres y mujeres. Ok, entonces, algunas definiciones para que nos entendamos bien. El conflicto trabajo-familia se manifiesta cuando las demandas del ámbito laboral interfieren con el ámbito familiar, ¿ya? Entonces, yo tengo responsabilidades en mi trabajo, responsabilidad en mi ambiente familiar, sobre todo si tengo quizá roles de cuidado, de administración del hogar, en fin. Y al final yo no puedo, me siento incapaz de poder cumplir y tengo que a veces delegar en el sistema privado o en la red familiar o en la red social para poder cumplir con, sobre todo con aquellas que corresponden al ámbito familiar. También vamos a hablar del modelo de demanda de recursos en el trabajo, ¿ya? Entonces, hay una serie de elementos de lo que significa trabajar, no sé, por ejemplo, que implican una demanda, que nosotros nos sentimos como exigidos. Y ahí está el tiempo de trabajo, está la estabilidad laboral, y lo otro está el estrés que sufrimos por el hecho de tener que cumplir con distintas de nuestras responsabilidades. Y por otro lado, hay una serie de recursos que provee la organización, que hay unos elementos que son quizás más tangibles, monetarios, como la compensación, hay otro elemento de oportunidad de desarrollo, hay elementos que tienen que ver con las relaciones de trabajo horizontales, verticales, en fin, ¿ya? Entonces vamos a estar integrando este modelo de demanda y recursos. Y por otro está la calidad del trabajo, que son las características de los empleos que tienen un impacto directo en el bienestar de los trabajadores. Y la calidad del trabajo, en términos así, no sé, acá en Chile se mide mucho el clima laboral, pero en el hemisferio norte, en el país a nivel ya centralizado, se mide lo que es la calidad del trabajo, le llaman el job quality, ¿ya? Y hay distintas dimensiones de job quality. Hay 11 en total, aunque a veces hay ciertas definiciones, categorizaciones que pueden ser un poquito menos, un poquito más, pero tienden a ser 11 y esas las que vamos a utilizar y las vamos a integrar, algunas como demandas y así como otras como recursos que provee la organización o el entorno laboral para yo poder paliar todas estas dificultades de conflictividad que entonces, ¿cuál es la pregunta de investigación acá fue del equipo? ¿De qué manera los indicadores de calidad del trabajo, que son estas 11 dimensiones, afectan el conflicto trabajo-familia y cómo este impacto difiere entre hombres y mujeres? ¿Ya? Contando un poco qué es lo que se sabe hasta ahora. Metaanálisis, no sé si a usted de repente que les gusta el tema de la investigación, los metaanálisis son investigaciones que hacen una agrupación sistemática de lo que ha estudiado la literatura con distintos tipos de relaciones y al final más que situarse en un contexto particular, de una muestra particular, de una organización, de un país, esto suma investigaciones de distinto tipo con distintas condiciones de borde para ver qué cosas se integran o se excluyen. Entonces habla como que el género actúa como un moderador de los antecedentes de conflicto trabajo-familia. Y por otro lado también nosotros podemos decir que dado la constitución social, política, económica de distintos países,
hay organizaciones que son más equitativas y que implican, por ejemplo, aquellas que son más equitativas, que tienen roles que tienden a ser más equivalentes entre género, entre hombre y mujer. Y, por ejemplo, eso se asocia al concepto de corresponsabilidad. Entonces, en países nórdicos, el sentimiento y las acciones de corresponsabilidad de los hombres tienden a acercarse mucho más a las acciones de responsabilidad de las mujeres en ámbito familiar, versus quizás lo antagónico en países que tienen una concepción machista. No sé, no quiero categorizar en Latinoamérica o ciertos países ahí quizás del Medio Oriente, pero uno ve que la realidad sí está, el rol productivo, reproductivo están súper marcados, y en general cuando la mujer tiene ambos roles, ella se ve con efectos más nocivos versus el hombre, ¿ya? Entonces hay un par de hipótesis asociadas a eso. Luego, las características de la calidad del trabajo como demandas y recursos, ¿ya? Entonces, estas características de calidad del trabajo es algo que se mide mucho, como les decía, especialmente en el hemisferio norte, y principalmente acá la hipótesis es que cuando yo tengo mayor demanda del trabajo, estos son los elementos de demanda del trabajo: tiempo de trabajo, estrés laboral, inseguridad laboral, eso va a incrementar la probabilidad de experimentar un conflicto trabajo-familia. Y por otro lado, hay cosas que ayudan a que yo pueda desempeñar de manera más óptima ambos roles, y a eso le llamamos recursos del trabajo. Entonces, el mejor pago, por ejemplo, a mí me permite poder delegar en el sistema privado ciertas cosas asociadas a la administración o a temas de cuidado, oportunidades para avanzar, buenas relaciones con la gerencia, colegas, autonomía, en fin, ¿ya? Y eso, mientras yo tengo mayor cantidad de estos recursos, eso pudiese implicar, en términos de hipótesis, que yo voy a disminuir mi conflictividad trabajo-familia. Acá hay un diagrama como para ver si se entiende mejor. Entonces yo tengo características del trabajo, de la calidad del trabajo, que en general estas características de dimensión y calidad del trabajo vienen todas listadas del 1 al 11, ¿ya? Pero parte así de lo que nosotros hicimos como equipo de investigación es que las separamos, algunas en demanda y otras recursos. Pero acá están todas estas características, y al final las demandas, cuando aumentan estas cosas que aparecen como demandas acá en el lado izquierdo, yo voy a aumentar mi conflictividad trabajo-familia, y cuando aumentan los recursos voy a disminuir mi conflictividad trabajo-familia. Vamos a ver si es que el género, hay una diferencia entre las muestras de hombres y mujeres, así como también vamos a introducir distintos tipos de ambientes económicos, sociales, que le llamamos clústeres, y ahí tenemos el nórdico, el anglosajón, el continental europeo y el latinoamericano, que está representado, cada uno de estos está representado por dos países latinoamericanos, por Chile y México, ¿eh? Luego, bueno, y el efecto que pueden tener estos distintos elementos de calidad del trabajo pudiesen ser distintos para hombres y para mujeres, porque el valor que nosotros le damos a estas distintas dimensiones de calidad del trabajo, de estas 11 dimensiones, tienden a tener una característica asociada a cierto género, ¿ya? Entonces, cuando uno ve también investigaciones, los hombres tienden a valorar más la compensación, la estabilidad laboral, y las mujeres tienden a valorar más las relaciones sociales, especialmente las horizontales, y el valor social que les pueden aportar sus trabajos dentro de lo que son su realización personal y también laboral, ¿ya? Bueno, esto, como les contaba, 8 países, aquí están toda la muestra de países, y lo que ocupamos, tratamos de juntar países dentro de estos clústeres que tuviesen similitud cultural, geográfica, institucional, y también ocupamos como indicador para poder también identificarlo con la variación que puede haber en esta brecha de género, el índice global de brecha de género, ¿no? Bueno, no les voy a latear tanto con el método, el procedimiento analítico, pero ocupamos ir regresiones logísticas, y ocupamos también 3 tipos de modelos: uno para la muestra completa, otro para hombres y otro para mujeres, ¿ya?
Entonces, la manera así, si es que quieren entender, es que cuando yo tengo un valor acá de este coeficiente que es mayor a 1, eso implica que esa variable me va a aumentar la conflictividad trabajo-familia, ¿ya? Y cuando es menor que 1, me la va a disminuir, pero siempre consideramos solamente valores que tengan una significancia estadística, ¿ya? Entonces, primero, que las mujeres acá no hay un resultado estadísticamente significativo, entonces el ser mujer por sí solo, dentro de la muestra completa, implica que no necesariamente va a tener más conflictividad. Y acá, por ejemplo, es que cada hijo del hogar aumenta en un 25,5% esta conflictividad trabajo-familia. Luego, cuando comparamos las mujeres en cada uno de estos continentes, tomando como caso base el país nórdico, vemos que las mujeres en Latinoamérica tienen un 51,9% de mayores chances de experimentar conflicto de trabajo-familia en comparación a ese clúster. Y lo otro es que el efecto del tiempo de trabajo sobre el conflicto de trabajo-familia no depende del género, ¿ya? Entonces, cuando hicimos una intersección del tiempo de trabajo, de aquellas personas que trabajan más, menos, y la intersectamos con mujeres, eso no tuvo tampoco una relación estadísticamente significativa con la conflictividad. Luego ahora, tomando las variables de calidad en el empleo, entonces acá tenemos todas las variables de calidad del empleo. Esto lo hicimos a fines del año pasado para una conferencia, está en inglés, por eso disculpen ahí que esté en inglés. Tenemos variables, tenemos dimensiones que están asociadas a demandas, que mientras más me demandan de estas dimensiones, más aumentaría mi conflictividad, y tenemos otras que son recursos, ¿ya? Entonces, cada hora adicional de tiempo de trabajo remunerado incrementa la probabilidad, no tanto. Lo que más aumenta la conflictividad es el diagnóstico, percepción de estrés laboral, le aumenta en un 100%, ¿ya? Entonces, eso es lo más crítico. O sea, si ustedes tuviesen que atender este problema y tuviesen que partir como qué cosa está afectando más y qué cosa puedo abordar, bueno, el estrés acá, de acuerdo a esto, es lo que quizá pudiese ser una vía para comenzar o tratar de buscar un alto impacto. Luego, cuestión interesante es que la flexibilidad laboral, las buenas relaciones con la gerencia y con colegas disminuyen las chances de experimentar conflictividad trabajo-familia, ¿ya? Entonces, acá es bien interesante esto de que ahora que nos estamos cuestionando como la flexibilidad, de que eso realmente es algo que aporta a reducir la conflictividad y las relaciones, ¿ya? Siempre hemos sabido que las relaciones son buenas, sobre todo si son, bueno, las buenas relaciones, las relaciones saludables, pero esto, al ver el efecto sobre lo que es la conflictividad, es algo que es bastante positivo. Y lo único que no nos dio respecto al efecto esperado era que el valor social del trabajo aumenta la probabilidad de experimentar conflicto trabajo-familia. Todas las otras cosas respecto a lo que calificamos como mayor cantidad de demandas aumenta la conflictividad y mayor cantidad de recursos disminuye. Se dieron esas relaciones, pero excepto en lo que es tener un trabajo cuyo valor es socialmente importante, ¿ya? Luego vimos alguna diferencia cuando comparamos acá las muestras de hombres y mujeres, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vimos que eran, a ver, ¿por dónde parto? La autonomía laboral tenía un efecto significativo, especialmente para hombres, ¿ya? De incrementar el conflicto de trabajo-familia. La flexibilidad laboral disminuye la probabilidad de experimentar en las mujeres. Las buenas relaciones con la gerencia disminuyen la conflictividad, pero lo hacen más en los hombres que en las mujeres. Y las buenas relaciones con los colegas solo disminuye la conflictividad de mujeres y no así en hombres, ¿ya? Ok, entonces algunas cosas como para ir concluyendo en esta discusión final. El control horario en términos de flexibilidad y autonomía afecta la conflictividad de trabajo, afecta la
conflictiva trabajo-familia, convirtiéndose en una característica clave para la calidad del trabajo. Entonces, todo lo que podamos hacer en términos de flexibilidad y darle más autonomía a la gente. A veces la autonomía no es tan fácil, cuando es más fácil en roles profesionales, pero en roles que a veces están fuera de ese ámbito, existe más desconfianza, existe a veces una cultura de control, pero eso vemos que es bastante positivo, ¿ya? Perdón. Ok. Los hombres pueden experimentar menor conflicto trabajo-familia de las buenas relaciones con la gerencia, debido a que estos valoran y privilegian las relaciones laborales verticales, ¿ya? Entonces, cuando hacíamos el análisis del valor, esto a través de estadísticas descriptivas, de cómo se relacionaban, lo que valoraban tanto hombres como mujeres con relación a estas dimensiones, los hombres tendían a valorar más las relaciones verticales con la gerencia, versus las mujeres que tienen una preferencia más horizontal, y eso sí tiene impacto en la conflictividad. Ambas cosas tienen impacto positivo. Las buenas relaciones, tanto verticales así como horizontales, disminuyen la conflictividad laboral, pero sí hay un elemento de género ahí, donde hay una mayor ventaja en esta reducción para hombres, y en términos de las relaciones horizontales hay una ventaja solamente para el caso de las mujeres. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, que como todas las cosas, nosotros coexistimos con distintos grupos que tienen identidad distinta, necesidades distintas, así como también están arraigados en tanto a veces privilegios, así como penalizaciones, y eso pasa en el caso de hombres y mujeres. Entonces, no asumamos que cuando emitimos una política y tratamos de implementar una práctica para reducir esta conflictividad trabajo-familia, esta va a tener el mismo efecto en hombres y mujeres, y ahí entra también todo el tema de aplicarlas con cierta flexibilidad, con cierta agilidad también, que a veces se le llama, porque ya, uno tiene que tener un equilibrio entre lo que es equitativo y justo para la mayoría de la gente en mi organización, pero también tiene que ser consciente y realista que el efecto que estas medidas tienen son distintas para los grupos que coexisten en mi organización, ¿ya? Y lo otro es, bueno, ajustar todas estas políticas, darle una perspectiva de género. Quizás yo tengo, no sé, más allá del género, tengo otra manera de identificar la diversidad de distintas nacionalidades, de gente de distintas etnias. Y lo otro es, y bueno, y tratar de hacerme cargo de no asumir que toda la gente le va a calzar el mismo traje o va a tener el mismo tipo de impacto. Y lo otro también que aparece bastante resaltado acá, que promover las buenas relaciones, el ambiente inclusivo, las buenas relaciones horizontales, así como verticales, es algo que tiene un impacto muy positivo en la reducción del conflicto trabajo-familia. Así pues, muchas gracias por su atención, y bueno, encantado de poder contestar cualquiera de sus preguntas en el tiempo que queda. Muchas gracias, Sebastián. Tenemos unos 10 minutos hasta las 8. Así es que si alguien quisiera hacer alguna pregunta o puede abrir su micrófono, creo que puede ser más efectivo. Yo más que consulta es agradecer a Sebastián la información. Yo vengo de un mundo totalmente distinto que no tiene que ver con el recurso humano, sino que más que nada desde ser líder de equipos de gestión de proyectos. Entonces, claramente esto también te sirve para, uno dice que está en el medio del jamón del sándwich. Entonces, lidia con la gerencia, con esta área de recursos humanos, y tienes que tener también a tu equipo contento. Entonces, bueno atender todas las partes. Así que te agradezco toda la información entregada. Gracias, Hans. Yo también, me estoy ablandando con los años, o sea, más que ablandando con una cuestión de la edad, aprendiendo que hay visiones que son súper valiosas, no solamente para mí, sino para aquellos que uno pueda tener impacto. Yo soy ingeniero, así bien cuadrado, lucho para a veces no ser tan cuadrado, y bueno, y estas cosas que uno aprende ayudan a tratar de, no sé, de mirar las cosas con otros ojos,
y darse cuenta también de realidades que pueden existir. Sí. Así que agradecido. La presentación, como dice por ahí Rodrigo, ¿la va a compartir? Sí, yo no tengo problema, no sé cómo, ahí hay que preguntarle después a Leonardo cómo es el Sí, medio. mañana vamos a enviar la grabación de la charla informativa más la PPT, así que tengan cuidado con eso. Ok, se agradece. Gracias ahí por todos los comentarios también, ahí lo estoy leyendo. Y qué bueno que haya sido útil para algunos de ustedes. Muchas gracias. Yo quiero hablar un poquito, mientras surge alguna pregunta, solo comentarles que el 15 de abril, día martes, de 1 a 14 horas, vamos a tener charla informativa sobre nuestro programa de Magíster y vamos a contar con la presencia del profesor Matías Sanfuente, el director del programa, y están cordialmente invitados a conocer este programa y a conocer también, además, información valiosa que vamos a entregar, algunas novedades bastante interesantes. Se agradece, Leonardo. Todas invitaciones bien recibidas. Bueno, sí, puede ser el sentido de poder hacer este tipo de trabajo, hacer una labor de extensión que es muy importante para nuestra facultad y también para el magíster. Así es que, bueno, agradezco mucho a Sebastián la interesante presentación y fundamentada presentación que nos ha dado, tanto en tema de las clases como también de su investigación. Y claro, los dejamos invitados, vamos a seguir haciendo este tipo de clases abiertas de manera a difundir el trabajo que hacen nuestros académicos y académicas. Así es que les agradezco a todos y todas por su asistencia y esperamos volver a verlos en otra presentación. Muchas gracias, Muchas eh, gracias. que les vaya muy bien. Gracias, Muchas Sebastián. gracias. Gracias Gracias a por la todos. Hasta luego. oportunidad. Buenas Chao, tardes. Hasta pronto. gracias. Chao, chao. Chao, que esté muy bien.